por estar aquí en un sábado, justo después de su trabajo. Seguro, bueno, lo que apetecería sería de ir, bueno, de fin de semana, pero bueno, me encanta que nos podamos encontrar y compartir sobre salud pélvica, sobre la salud de la mujer. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar a hablar de incontinencia urinaria y vamos a hablar un poquito más específico de incontinencia urinaria de urgencia. La semana que ha pasado hablamos más específicamente de incontinencia urinaria de esfuerzo, y lo más interesante, bueno, para mí, y yo espero que para vosotros también, es que cuanto más queremos dividir los temas los temas o los problemas que pueden afectar la salud pélvica, más entendemos que todos se relacionan y que pueden, en la mayoría de las veces, los problemas están acoplados. Entonces no es muy común que tenemos solamente una incontinencia urinaria de esfuerzo. Lo más común es que tenemos una incontinencia urinaria de esfuerzo, más una incontinencia urinaria de urgencia, y muchas veces también tenemos un prolapso, y muchas veces también tenemos una disfunción sexual, y muchas veces también tenemos una dolor crónica. Entonces, todos los problemas tienden a mezclarse. Y a mí me parece que en la mayoría de las situaciones es porque a las mujeres, quizás también a los hombres, pero bueno, aquí hablamos más específicamente de las mujeres, les toma un montón de tiempo hasta que procuren ayuda, hasta que procuren tratamiento, una evaluación y tratamiento clínico. No solo por la parte de los fisioterapeutas, pero también un tratamiento médico, o al menos un apunte con el médico que pueda hacer la diferenciación para un fisioterapeuta. Entonces, hola. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere decir algo? María Esther. Mucho gusto. Sí, hola, bienvenida. ¿Quieres compartir algo? Bueno, okay. Si quieres compartir algo. Creo que activó accidentalmente su micrófono. Okay. Vamos a ver. No pasa nada. Siento. Ok, no pasa nada. Bueno, entonces lo que va a suceder hoy es que os va a parecer que lo que vamos a hacer o hablar es como una repetición, muchas veces, una repetición de lo que habíamos hablado la semana pasada. Pero bueno, como ha sido también tan denso y he compartido un montón de información y bueno, y tanto en 2 horas de charla, me parece que será muy bueno de entender que no importa si hablamos de una incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia o de síntomas que se parecen con uno o con otra, siempre tendremos, cuando pensamos en hacer una evaluación y una intervención que sea de calidad, siempre tenemos que seguir más o menos los mismos pasos. ¿Está bien? Pati, ¿puedes pasar, por favor? Un momento, no sé por qué no corre. No pasa nada. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces, una vez más, vamos a hablar de incontinencia urinaria de urgencia más específicamente, pero vamos a relacionarla con todos los problemas posibles de salud pélvica o que afectan la salud pélvica. Entonces, vamos a hablar de la evaluación clínica, evaluación clínica específica para la incontinencia urinaria de urgencia o síntomas de incontinencia urinaria de urgencia, cuáles son sus signos y síntomas, los exámenes clínicos que haremos, qué intervención clínica más específica vamos a hacer, y vamos a compartir información, vamos a hablar todos juntos, espero, en un caso clínico
o en caso de estudio que, bueno, la semana que ha pasado no hemos tenido tiempo. Puedes pasar, por favor, Pati. Entonces, los signos y síntomas clínicos que son más característicos de una incontinencia urinaria de urgencia, algunos son muy obvios, pero bueno, vamos a intentar hacer una checklist, ¿ok? Entonces, muy características de una necesidad, lo paciente, la mujer, tiene una necesidad repentina y muy intensa de orinar. Y esta puede suceder muchas veces al día o todas las veces que tiene que ir al baño, o puede suceder solamente con algún acontecimiento muy específico. Muchas veces es incapaz o tiene un montón de dificultad de retrasar ir al baño. Entonces, cuando tiene esta necesidad repentina, está ahí, tiene que correr al baño inmediatamente. Y muchas veces no llega a tiempo y entonces hay una pérdida de orina. Entonces hablamos de urgencia si la mujer llega al baño antes de la pérdida de orina, y hablamos de incontinencia de urgencia si la mujer no puede llegar a tiempo al baño y hay una pérdida de orina. Muchas veces hay frecuencia, y frecuencia, por frecuencia queremos decir que hay un aumento del número de veces que la mujer va al baño por día. Nocturia es el aumento del número de veces que la mujer va al baño por la noche. Entonces, que se despierta para ir al baño es nocturia. El normal de la frecuencia, o el número normal medio de veces que vamos al baño, es entre 6 a 8 veces al día. Claro que depende de muchos factores, pero cuando hay urgencia o incontinencia de urgencia, muchas veces son 10, 12, 14 veces al día. ¿Okay? Entonces, esto es anormal. Y por la noche lo normal es que, bueno, nos despertamos 1 o 2 veces o ninguna para ir al baño, pero más que 2 ya es considerado un señal de que algo no está bien con la vejiga o con el suelo pélvico. Entonces, esta urgencia puede ser provocada por un cambio repentino de la posición del cuerpo. Entonces, estamos sentados y se nos ponemos de pie, o hacemos como una rotación del cuerpo, o si tenemos que en un momento coger algo. No es como en el esfuerzo, que es el esfuerzo, el estrés del esfuerzo, que es el provocatorio de la pérdida de orina. Aquí no es tanto el esfuerzo, es el cambio por sí, solamente el cambio. Muy característico es la persona que está llegando a casa y pone la llave en la puerta, inmediatamente siente una necesidad muy urgente de ir al baño, y muchas veces no llega a tiempo. Otro trigger, otra situación que es muy provocatoria es el agua, que el agua bueno, el agua cuando abrimos la agua en el baño, en la cocina, o cuando ponemos agua en un vaso para beber, o mismo el acto de beber agua puede ser también provocatorio de la sensación de urgencia o de incontinencia de urgencia. No hay dolor asociada a la pérdida de orina, ni cuando hablamos de una incontinencia de esfuerzo, ni cuando hablamos de una incontinencia de urgencia. ¿Okay? Entonces hay una pérdida de orina, pero no hay dolor que esté, no hay una relación entre el dolor y estos dos tipos de incontinencia. Entonces son indolores. Si hay dolor, hay algo más que tenemos que buscar. La incontinencia de urgencia puede, como la incontinencia de esfuerzo, variar en intensidad. Entonces puede ser más expresiva o más tímida. Entonces puede ser desde unas gotas, que la pérdida de orina puede variar desde unas gotas hasta mojar la ropa interior, hasta mojar los pantalones,
o una pérdida total del control de la vejiga. Y la frecuencia también puede ser muy variable, entonces puede estar asociada a un desencadenante muy determinado, como el agua que he hablado, llegar a casa, o una situación de estrés emocional también. Puede ocurrir solamente cuando tiene la vejiga llena, o puede ocurrir cuando tiene la vejiga en cualquier estadio. Cuando bebe un determinado tipo de líquido. Vamos a ver que es hay una relación muy grande de los estimulantes con la incontinencia de urgencia o con la urgencia solamente. Patti, ¿puedes pasar, por favor? Entonces, esto es muy parecido con lo que haríamos si una paciente llega hasta nosotros con síntomas de incontinencia de esfuerzo. ¿Okay? Entonces, incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia, haríamos lo mismo tipo de entrevista. Entonces, toda la historia clínica, quirúrgica, obstétrica de la paciente, tenemos que cogerla. Cuestionarios de calidad de vida, de la función de la vejiga, del intestino, de la función sexual. Como he dicho, todo puede estar relacionado y la mujer llega hasta nosotros solamente con síntomas o hablando solamente de los síntomas de urgencia o de incontinencia de urgencia, pero cuando empezamos a preguntar un poquito más, entendemos que no es solamente la vejiga que tiene problemas. ¿Okay? Entonces tenemos también que investigar los signos y síntomas de prolapso de órganos pélvicos, porque es muy común que la incontinencia de urgencia sea uno de los desencadenantes de la incontinencia de urgencia es la ocurrencia de un prolapso de órganos pélvicos. Entonces tenemos también que hacer una evaluación para el prolapso, que es un tema que vamos a discutir en una próxima sesión, no hoy. Cuando hacemos el examen vaginal, vamos a evaluar y registrar entonces la presencia o no de un prolapso y vamos a cuantificarlo, en qué estadio es que está. Vamos también a evaluar la actividad de los músculos del suelo pélvico, lo mismo que haríamos si teníamos si los síntomas que la paciente presenta serían de incontinencia de esfuerzo, lo mismo. Vamos a valorar una eventual atrofia vaginal. Muy común la incontinencia de urgencia o la urgencia por sí solo es en el periodo de perimenopausa. Entonces, antes de la menopausa, unos años quizás, unos meses antes de la menopausa, y durante la menopausa y después de la menopausa. Entonces, la menopausa no es un momento, la menopausa no es hoy estoy en menopausa y ya está, ¿no? La menopausa es un periodo que puede ser de varios años. Entonces, bueno, claro que por la edad de la mujer podremos más o menos entender que puede estar relacionado, pero si tenemos una mujer que está en sus 40 años, 38, 39, 40 años, no es tan común que esté ya en menopausa, pero puede suceder. Entonces, quizás tenemos que investigar un poquito más y quizás hasta encaminar para el médico para hacer como unas análisis a su sangre de hormonas para que entendamos si hay o no una menopausa precoce. Y en nuestro examen pélvico vamos también a descartar alguna masa pélvica o otra patología, algo que no parece que esté bien, ¿ok? Cuando tenemos un prolapso, muchas veces las pacientes nos dicen que sienten como si tuvieran una masa, como si tuvieran algo en su vagina que no tenían antes. Y muchas veces vienen muy preocupadas porque piensan que tienen un tumor, que tienen un cáncer ahí. Y es muy común que no, lo más común es que no, es que tengan un prolapso que puede estar en un estadio muy precoce, muy inicial, pero puede ser muy sintomático. Entonces es casi como un gran alivio cuando vienen a hacer su evaluación pélvica y entienden que, bueno, solo tienen un prolapso.
que es muchísimo más fácil de tratar. Muy bien. Pati, ¿puedes pasar, por favor? Entonces, para recordar lo que hablamos también en la semana pasada, la historia de la paciente, lo que es importante es que entendamos cuál es su ocupación profesional, qué le gusta hacer, de ocio, de placer, si hace o no actividad física, porque puede tener necesidad de adaptar su actividad física para niveles un poco menos, de menos esfuerzo o las posturas en que practica su actividad física también pueden tener necesidades de cambiadas. No para siempre, en la mayoría de las veces no es para siempre, es solamente durante un periodo de tratamiento o un periodo en que es necesario acalmar los síntomas, ¿ok? Entonces siempre es necesario entender cuán importante es la actividad profesional de la paciente y cuán importante es son las actividades físicas, los deportes que practica, porque, bueno, si tiene como su objetivo de practicar sus actividades físicas, las mismas que practica hasta ahora, y que pueda seguir haciendo su actividad profesional, que quizás es una actividad que es un factor que está contribuyendo para los síntomas que tiene, bueno, entonces tenemos que trabajar con eso, ¿okay? Con algunas adaptaciones eventualmente, pero siempre el objetivo es es trabajar con la paciente para llegarnos donde la paciente quiere llegar, que es, en este caso es controlar su vejiga mejor o controlarla plenamente, pero sin tener que sacrificar lo que le gusta o lo que tiene que hacer, su profesión o sus actividades físicas. Y claro, su histórico médico, quirúrgico, qué medicamentos toma o ha tomado en el pasado, pueden ser triggers para su vejiga y tornarla hiperactiva. Si aún menstrua, cuál es la regularidad de la menstruación, si no menstrua, si toman alguna anticoncepción y desde cuándo, y si tiene alguna relación temporal con el inicio de los síntomas que presentan. Y claro, como he dicho, muy importante las expectativas de la paciente con respecto a la intervención de la fisioterapia, qué quiere lograr, cómo quiere lograr, cuál es el espacio para negociar con la paciente, ¿okay? Cuando las situaciones son difíciles o son un poco más severas y que tenemos una cierta tendencia para decir a las pacientes, oh, ok, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, pero bueno, eso es muy duro de escuchar y muy duro de cumplir. Entonces seguro que tenemos alguna margen para negociar las condiciones de intervención y siempre muy centradas en el paciente, no centradas en nosotros, no centrados en lo que sabemos, en lo que pensamos que es el mejor para el paciente. Pati, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, importante, en todas las situaciones de salud pélvica, pero un poco más importante aún cuando hablamos de urgencia o de incontinencia de urgencia, o lo que también se llama de una vejiga hiperactiva. La dieta, lo que come y lo que bebe puede estar muy relacionado con sus síntomas. El café, el té, las bebidas alcohólicas, lo picante en la comida, los ácidos como las frutas ácidas como la naranja, el limón y otros así, sí que son casi triggers directos para la mayoría de las pacientes. ¿Okay? Entonces hay que hacer una dieta de eliminación y hay que dejar de comer o de beber lo que nos parece que sean los triggers, los responsables en parte por los síntomas y entender
cuán mejor o no la paciente se encuentra después de después de 3 o 4 semanas sin beber o sin comer determinados alimentos y líquidos. Fumar es un potencial problema más para la incontinencia urinaria de esfuerzo que para la incontinencia de urgencia, pero puede también estar conectado por los irritantes que el tabaco contiene y que, bueno, por la corriente sanguínea, claro que pueden también llegar a la vejiga y pueden contribuir para la situación de urgencia y de incontinencia de urgencia por irritación. Si tiene peso extra, sí que puede ser un problema por compresión y porque puede favorecer también un prolapso, y los dos están muy íntimamente interligados. Todo el contexto familiar de la paciente es muy importante porque tiene una relación muy directa con su estadio emocional, cómo se encuentra en la vida, cómo se relaciona con sí misma, cómo se relaciona con el medio que la rodea. Y todo esto tiene también una acción muy directa en el comportamiento de la vejiga. Y claro, si continuamos a hablar de las emociones, si hay algún evento traumático, emocionalmente traumático, más intenso que ha sucedido en la vida de la paciente y que esté más o menos en el mismo periodo de tiempo en que los síntomas han sucedido. Hay veces que 1 o 2 meses antes de los síntomas, la paciente ha tenido un accidente muy grave o ha perdido su mamá o su papá, un hijo. Entonces no tiene que ser en el inmediato, pero puede ser como hasta 6 meses, quizás 1 año. Bueno, y hay un cuadro emocional que se va construyendo y que es un cuadro emocional depresivo o de mucha ansiedad, de mucha tristeza, y bueno, y todo eso puede ser un contributo muy, muy importante para los síntomas relacionados con incontinencia de urgencia y urgencia. Muy importante, siempre que hablamos de incontinencia, sea de urgencia, incontinencia urinaria, sea de urgencia o de esfuerzo, es entender la función intestinal. Una función intestinal que es regular, que no implica esfuerzo para vaciar el intestino, que un anus que no tenga hemorroides o fisuras, que no haga una historia de dolor antes o después de vaciar el intestino. Es muy importante para prevenir problemas de incontinencia, de esfuerzo y también de urgencia. Y después siempre hacer algunas preguntas sobre la sexualidad de la paciente, si es sexualmente activa, si está en pareja o no, si tiene dolor antes, durante o después de la relación sexual, si tiene pérdidas, ahí está fugas, pero pienso que no está bien, pérdidas de orina durante la intimidad sexual, con la penetración, con el orgasmo. Todo eso nos puede dar información muy relevante para entendernos un poco mejor su incontinencia urinaria de urgencia y o de esfuerzo. Muy bien, Patti, ¿puedes pasar, por favor? Entonces, más específicamente de la incontinencia urinaria, una vez más, vamos a tener que entender cuántas veces es que la paciente va al baño en media durante el día, cuántas veces es que la paciente va al baño en media durante la noche, y así entender si sufre de frecuencia o de nocturia, que es un aumento anormal del número de veces que va al baño en 24 horas. ¿Qué volumen de pérdida
tiene para entender la gravedad, la severidad de la incontinencia que tenemos ahí. Si hay actividades que están o no asociadas a los episodios de incontinencia urinaria. Actividades que implican esfuerzo están más conectadas a la incontinencia urinaria de esfuerzo, pero hay actividades que no implican esfuerzo, pero como he dicho, que funcionan como activadores, que funcionan no por el esfuerzo, pero por la sugestión mental que traen con ellas, como la agua que ocurre, como poner agua en un vaso, como llegar a casa y abrir y poner la llave en la puerta para entrar. Bueno, todo esto o otras que la paciente va a describir. Seguramente sabe muy bien cuáles son los momentos del día que son los más de mayor sufrimiento, porque sí que las personas sufren un montón, porque la urgencia puede ser muy intensa y la sensación de yo no voy a llegar a tiempo al baño y me voy a mojar toda, es muy estresante, como pueden imaginar. Claro, hacer una pregunta muy directa, que se tiene urgencia para llegar al baño o se puede aguantar como unos 15, 20, 30 minutos, y siempre que hay urgencia te dirán que no pueden. Muchas veces ni 5 minutos, ni 4 minutos, ni 3, ni 2, ni 1. La sensación es, me voy a mojar toda ahora. Y es importante entender desde el inicio de los síntomas hasta el momento en que estamos con la paciente por la primera vez, cómo han evoluido los síntomas. Entonces, desde el inicio, si están igual, si está progresivamente peor o mejor, o sea, se ha ocurrido una evolución para peor o para mejor muchísimo brusca. Entonces, entender por qué. Esto es importante, y vuelvo a decir, y yo pienso que esto es muy transversal, es muy común a todos los países, a todas las culturas, en unos países, en unas culturas quizás un poco más, en otras un poco menos, pero la tendencia es que pase un montón de tiempo entre el inicio de los síntomas y el momento que las mujeres busquen ayuda, tratamiento. Entonces quizás tenemos una mujer que tiene incontinencia de urgencia desde 10 años. Es muy importante entendernos cómo ha sido el comportamiento de los síntomas en el inicio, en el medio y ahora. Pati, ¿puedes pasar, por favor? Ok. Y una pregunta que es muy importante a hacer a todos los pacientes que se presentan en la consulta de fisioterapia de salud pélvica, se conoce los músculos del suelo pélvico. Ahí es pavimento pélvico, es como lo decimos en portugués, perdón. Entonces, los músculos del suelo pélvico. Y si nos dice que sí, que ha visto en internet o que ha practicado antes, pues muy bien, le pedimos inmediatamente con sus ropas, todavía está sentada delante de nosotras o de nosotros, y le pedimos, entonces hay que hacer una contracción y después un seguido de relajamiento total del suelo pélvico. Lo ha sentido. Y muchas veces, hay como... A mí me encanta porque como es una conversa, toda esta charla, todo este hablar con la paciente, toda esta entrevista que hacemos desde el inicio es muy intimista. Entonces, cuando llegamos a este momento de preguntar sobre los músculos del suelo pélvico, muchas veces lo creen que sí, que saben, pero cuando les pedimos para hacerlo, y ya lo hacen en su intimidad, porque de verdad nosotros no estamos a ver, no estamos a mirar aún, pero muchas veces nos dicen, es que no sé si estoy sintiendo lo correcto, no sé si puedo localizar bien, es que no estoy cierta. Entonces hay mucha honestidad en este compartir, que es muy bueno, porque nos facilita inmenso la vida, ¿no?
Entonces, preguntar y pedir para hacer la contracción del suelo pélvico o otra cosa que os parezca importante es como responsabilizar a la paciente y también es empoderar a la paciente, ¿ok? Porque, bueno, no sabe, pero lo va a aprender. Y cuando no sabe, pues hay que explicar bien con imágenes del internet o con imágenes que podremos tener en nuestro consultorio, dónde están los músculos y para qué sirven, qué hacen, cuál es su función, de una manera muy simple y muy funcional para que pueda entender la relevancia de saber alguna información sobre su suelo pélvico y lo importante que es de aprender a utilizarlo bien para el resto de su vida. Patti, ¿podemos pasar, por favor? Y yo nomás. Entonces, hablamos de escalas de evaluación o cuestionarios que siempre nos son muy útiles, sí, de verdad, para la investigación científica, pero también en la clínica. Este cuestionario, por ejemplo, lo podremos pedir a la paciente para que lo haga ella misma. Entonces, no tenemos que ser nosotros a preguntar, hacer las preguntas y hacerlo. La paciente, ella puede tener el pedazo de papel delante de sí misma y hacerlo ella misma. Las preguntas son muy sencillas, son muy directas, tienen una terminología que es muy sencilla de entender, bueno, y nosotros, claro que estamos ahí y podremos ayudar. Pero hay veces también que podremos enviar los cuestionarios con la paciente para que en su casa, con su tiempo, los pueda leer y pueda responder ahí. Este es un cuestionario específico para pacientes que tienen síntomas de vejiga hiperactiva o que tienen síntomas de urgencia, incontinencia de urgencia. ¿Okay? Es todo lo mismo. Es muy pequeñito, tiene 1, 2, 3, 4 preguntas. Y a mí lo que me gusta mucho en estos cuestionarios, hay una serie de cuestionarios de escalas para la salud pélvica que se llaman ICIQ, International, es un nombre en inglés, pero no es muy importante, pero ICIQ tiene entonces una serie de cuestionarios que son muy sencillos en su terminología, muy completos también, y tienen siempre una manera de cuantificar cuánto es que los síntomas importan para la paciente, cuánto es que incomoda, cuánto es que un síntoma compromete su calidad de vida, su felicidad. Y para mí eso es muy importante porque de verdad hablamos con muchas mujeres que tienen síntomas más severos y que están de bien porque ya han aprendido a hacer como ya están en una fase de su vida que han aprendido a vivir con esto están bien. Pero para otras mujeres que tienen síntomas muy chiquititos, muy iniciales, para ellas es como una catástrofe en su vida. Entonces, no es tanto por los síntomas que presentan, es más por lo que los síntomas representan para sí mismas, para ellas mismas. Y esto es muy importante para nosotros de saber, ¿okay? Porque va a ayudarnos muchísimo en la programación de nuestra intervención. Ok, podemos pasar, Patti, por favor. King's Health Questionnaire, que está también en español, solo el nombre no. Y es un cuestionario que va a ayudarnos a entender un poco más el impacto en la calidad de vida de la paciente relativamente con respecto a los síntomas que presenta. Bueno, podemos pasar. Los cuestionarios de estos los debería enviar por WhatsApp
¿ok? Para que podréis mirarlos bien y quizás empezar a utilizarlos también con otros pacientes. Y muy importante cuando hablamos de incontinencia de urgencia o urgencia es hacer un diario miccional al menos 3 días consecutivos. Entonces, la paciente, vuelvo a explicar, yo pienso que en la semana pasada ya lo dice, pero bueno, siempre hay un poco de dudas. Todas las veces que la paciente, en el día 1, en el día 2, en el día 3, todas las veces que la paciente va al baño para orinar, pues que tiene que hacer como una cruz. Siempre que siente urgencia, también hay que marcarlo ahí. En la hora o en el periodo del día correspondiente, claro. Siempre que tiene un episodio de incontinencia de esfuerzo, hay que marcarlo ahí. O de urgencia, hay que marcarlo también. Siempre que bebe algo, hay que marcarlo. Si sabe cuánto ha bebido, 100 mililitros, 200, 400, bueno, aún mejor, pero si no sabe, al menos decir lo que ha bebido. Un café, un vaso de agua, lo que sea. Y si ha utilizado, si ha cambiado de compresa o no, porque estaba llena de orina. ¿Okay? Entonces, estos son los datos que queremos que las pacientes cojan por 3 días consecutivos. Y hay que ser muy disciplinada en eso porque puede mismo traer un montón de información muy importante para para definirnos nuestra intervención. ¿Podremos pasar, Patti? Vamos a hablar más específicamente de este índice de función sexual femenina. Es, una vez más, un cuestionario, una escala de evaluación. Cuando hablamos de disfunciones sexuales, que pienso que tendremos también una sesión específica para eso. Pero bueno, si en nuestra entrevista con la paciente, una paciente que viene porque tiene urgencia, incontinencia de urgencia, entendemos que durante su intimidad sexual, durante su actividad sexual, tiene algún síntoma que nos parece, o tiene síntomas, hay algo que no está bien, y si tenemos tiempo, hay que pasar este cuestionario, que es un cuestionario un poco más ancho, tiene 3 páginas. Esto es solamente la primera, y la paciente, claro, que puede hacerlo en su casa, con su tiempo, en su privacidad, o puede hacerlo con nosotros si tenemos tiempo para eso, ¿okay? Pero hay siempre que intentar al menos eliminar la posibilidad de una disfunción sexual de estar aconteciendo al mismo tiempo que una incontinencia de urgencia. Quizás una y otra están relacionadas, quizás no están, pero de verdad pueden estar aconteciendo al mismo tiempo y hay que, hay que entenderlo lo mejor que podemos. Y el cuestionario este es muy completo y bueno, hablaremos un poco más de ello en la sesión de disfunciones sexuales, ¿ok? Podemos pasar, Patti, por favor. Muy importante porque vamos a evaluar nuestros pacientes y vamos a hacer una evaluación física y vamos a poder entender si hay algo que no está bien. Y hay algo que no está bien y que necesita de ser evaluado por un médico. Entonces, quizás también inmediatamente en la parte de la entrevista, cuando hablamos con nuestra paciente. Si la paciente nos dice que sufre de distensión abdominal, que está ahí desde hace mucho y que está siempre así, que acorda por la mañana, que se despierta por la mañana y que ya tiene el abdomen distendido. Eso es un signo de que nos indica inmediatamente que la paciente necesita de ser examinada por un médico.
Si tiene una sensación de saciedad que es muy temprana, no ha comido casi nada y ya se siente súper llena, súper llena. O si no tiene apetito y siempre se siente llena, mismo cuando no come. Si tiene una dolor pélvica o abdominal que no es explicable y que está, bueno, predominantemente presente. Si la urgencia o la frecuencia urinaria han aumentado muchísimo sin un motivo aparente en los últimos tiempos, ¿okay? Siempre ha sufrido de incontinencia de urgencia o ha tenido frecuencia, pero en los últimos tiempos, semanas o meses, ha sentido como un aumento muy significativo. Se ha perdido peso inexplicablemente, se tiene hematuria o sangre visible en su orina, o que sale de su recto quizás, o vaginal, que no es menstrual y que es inexplicable. O si tiene consecutivas recurrentes infecciones del tracto urinario y que también no tiene explicación. ¿Okay? Puede suceder que las pacientes vengan a fisioterapia y que ya no tengan una evaluación médica hace muchos meses o más que meses, quizás años. Y bueno, es muy importante que en nuestra entrevista podamos hacer una checklist de lo que llamamos de red flags, que son, bueno, las más importantes seguro y las más importantes, sí, porque podremos estar hablando de condiciones como cáncer y, bueno, cáncer en estadios ya avanzados de los ovarios, del útero. Entonces, si entendemos que hay algo que no está bien inmediatamente en nuestra entrevista, ni tampoco haremos una evaluación física y mucho menos una evaluación pélvica invasiva. Esta paciente tiene que ser observada, evaluada por un médico antes de podermos nosotros hacer algo. ¿Ok? Ok, Pati, pasemos hacia adelante. Muy bien. Entonces, a ver cómo están todos. A ver si aún están todos. Aquí estamos 9, muy bien. ¿Cómo están hasta el momento? ¿Alguna pregunta que les gustaría hacer o acrescentar algo? Ok, muy bien. Bueno, si no hay red flags, entonces podremos continuar y pasar para nuestra evaluación más objetiva o física de la paciente. Y empezamos con una evaluación externa y después pasaremos por una evaluación pélvica interna. Y esto es exactamente lo mismo que habíamos hablado la semana pasada. ¿Okay? Cuando hablamos de un examen físico externo, de las camadas más externas del cuerpo, es algo muy global, que empieza en la postura global. Observar la postura global de la paciente es muy importante. Nos va a hacer entender, por ejemplo, si la paciente tiene una postura que es compresiva porque está muy pesada en sí misma, o si tiene una postura que está bien, que es ligera, que bueno, que si se mueve bien o no, si no se mueve bien, y eso es algo que podremos entender inmediatamente, así que la paciente entra en la sala, en el consultorio donde estamos nosotros a trabajar. Entonces, que mucho de lo que podremos observar es casi, bueno, informal, ni vamos a decir a la paciente muchas veces lo que estamos observando porque es inmediato. Y claro que después podremos discutir la mejor manera de mejorar su postura, pero son cosas que hacemos como que, bueno, muy automáticamente. Más específicamente con la paciente ya acostada, entender cómo es el patrón respiratorio que presenta muy frecuentemente, especialmente las mujeres. Nosotros respiramos mucho con el tórax superior y de verdad que cuando lo hacemos, muchas veces los músculos del core están muy esquecidos. Porque el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, como sabemos,
cuando respiramos mucho aquí, no está a ser utilizado en su potencial máximo. Y el diafragma es un músculo del core muy importante porque tiene una acción muy sincronizada con el suelo pélvico y con los músculos abdominales, también con los multifídeos, ¿verdad? Pero de una manera que sentimos muy intensamente. Cuando lo practicamos de una manera consciente, podremos sentir que el suelo pélvico y los músculos del core están claramente sinérgicos. Entonces, cuando uno trabaja, los otros también trabajan. Entender cómo se mueve la pelvis. Entonces, queremos que la pelvis se mueva bien antero-posteriormente, ¿okay? El tilt pélvico, y lateralmente también, y hacer como un movimiento combinado. Y todos estos movimientos tienen que estar desbloqueados, ¿ok? Porque cuando la pelvis y la columna lumbar y las caderas se mueven como un bloque, bueno, eso seguramente no es bueno. Y es como un espejo de la situación también bloqueada de los músculos que están en la periferia y también dentro de la pelvis, como es el caso del suelo pélvico. Al menos el potencial para el bloqueo es enorme. Después, claro que vamos a confirmar. La evaluación del pélvica interno, el examen pélvico interno. Siempre empezamos por el principio. Y el principio es del exterior y continuamos hasta el interior. Entonces, en el exterior vamos a observar, antes de tocar, vamos a observar la área vulvar. ¿Cómo está la piel de la vulva? Si la vulva se encuentra cerradita o se encuentra con un gap, que es muy común en las mujeres en el posparto, inmediato y hasta los 3 meses, quizás un poco más si ha sido un parto muy traumático, puede haber un gap. Entonces los grandes labios no se tocan y hay como un gap, y se puede mirar, solo de observar, se puede mirar la entrada de la vagina. Si existen signos inflamatorios o no. Si tienes secreciones, claro que hay una secreción vaginal que es normal, que es muy bienvenida en las mujeres premenopausa. Muchas mujeres o algunas mujeres postmenopausa también presentan una secreción vaginal que es normal y que no es tan común. Hay una secura vaginal. La secura vaginal es lo más común en las mujeres postmenopausa, pero quizás están haciendo una terapia hormonal de compensación, o quizás, bueno, naturalmente su cuerpo continúa a producir la secreción, esta lubrificación que es muy bienvenida en la vagina. Pero cuando hablamos de secreciones, hablamos más que todo algo que es anormal, o porque es demasiado, o porque huele de una manera rara, o porque tiene una color que también no es normal, ¿ok? Entonces, una color muy amarilla, o como verde, y un olor que es fuerte y que que suele como una infección, es algo para inmediatamente encaminar para el médico. Si hay hematomas, los hematomas pueden estar presentes en situaciones de cirugías recientes, o en situaciones de un traumatismo por un accidente, o quizás violencias. Entonces, si la paciente sufre de violencia doméstica, o si ha sufrido alguna situación de violencia en la calle. ¿Cómo está el trofismo muscular? ¿Cómo está cómo está el trofismo muscular? No es algo que podamos observar desde el exterior, entonces no está desplazado aquí. Podremos solamente ver el trofismo de la piel, cómo está, si está con una color que es sodada, con una color de una circulación que está bien.
podremos pedir a la paciente entonces que haga una contracción y una relajación de sus músculos del suelo pélvico y solamente observar si hay como un movimiento de retracción hasta el interior de la vagina y después si podremos observar la relajación. Si la paciente es competente en esta actividad, sí que lo podremos observar. Si no hay nada que podremos observar, muy probablemente la paciente no sabe hacerlo o los músculos no están fuertes lo suficiente para que se pueda observar desde el exterior, o simplemente la paciente no tiene capacidad de hacer una contracción muscular porque los músculos están incompetentes completamente. Bueno, si tiene signos de prolapso, que muchas veces se puede observar hasta en el exterior, si es un prolapso en un estadio 3 o 4, y podremos también observar si hay alguna pérdida de orina cuando pedimos a la paciente para que tusa o para hacer una maniobra o si le pedimos para hacer una maniobra de Valsalva. O quizás en reposo, si no hace nada, podremos ya observar un prolapso, si es un prolapso severo. Después, bueno, vamos entonces al examen vaginal por palpación. ¿Tiene la paciente dolor con la palpación a la entrada de la vagina, lo que llamamos también de introitos vaginal? Sí, no, bueno, aquí podremos tener como un impasse. Si hay dolor, si hay una contracción, un espasmo, podremos tener que ir muy despacito y quizás no podremos progredir completamente para una palpación completa en la primera sesión si tenemos una situación de hiperactividad de los músculos del suelo pélvico. ¿Okay? Entonces, si tenemos dolor, hay que respetar y quedarnos quizás aquí en este primer estadio y intentar entender la causa de la dolor y trabajar este dolor antes de nos preocuparnos con si los músculos están fuertes o no, si tienen un score de 5 en 5 o de 2 en 5, eso no es importante si tenemos una situación de hiperactividad. Pero si no hay dolor, entonces progredimos para evaluar la tonicidad de los músculos por palpación del lado derecho, del lado izquierdo, y si no hay nada de raro, de anormal, como una masa o una simetría muy evidente entre la derecha y la izquierda, y si sentimos que los órganos están todos bien posicionados, si no hay ningún prolapso, o mismo si hay un prolapso que podremos diagnosticar aquí, pero vamos a hablar un poco más de eso en la sesión de los prolapsos. Hay que evaluar en cualquier de las situaciones, excepto en el dolor, hay que evaluar entonces la fuerza. Entonces queremos entender cómo está la potencia de los músculos, pidiendo a la paciente para hacer una contracción máxima y después inmediatamente relajar. Llamamos también a estas contracciones las contracciones rápidas. Vamos a pedir después a la paciente para hacer una contracción y mantener la contracción quizás por 5 segundos para empezar. Se lo hace muy bien. Podremos pedir para sostener la contracción por 7 segundos, no minutos. Y se lo hace muy bien también una tercera tentativa para sostener la contracción por 10 segundos. Siempre lo importante es que si hace una contracción que va a sostener por 5 segundos, pues hay que descansar al menos 5 segundos también, o 7 segundos de contracción, después 7 segundos de relajación, 10 y por ahí, y siempre así. Entonces, importante desde el inicio de pasar este mensaje de que la contracción es tan importante como el periodo de relajación. Y muchas veces también nosotros nos encontramos en este discurso, en esta charla, de que hablamos muchísimo de la fuerza de los músculos y de que los músculos tienen que estar fuertes.
y que hay que hacer las contracciones, y el nombre por sí mismo es la contracción del músculo, que es como no hay casi nada que torne la relajación tan importante como la contracción en la terminología que utilizamos muchas veces. Entonces es muy importante que en nuestra charla con la paciente que pasemos la información de que la relajación y la contracción tienen la misma importancia, y las dos tienen que ser respetadas en su tiempo y en su lugar. Y cuando hacemos los ejercicios con la paciente en test, como un test o como un ejercicio para entrenamiento, siempre tener el tiempo de la relajación bien garantizado. No vamos a coger ahí, no vamos a pensar, ok, podremos ya empezar otra vez la contracción. No, vamos a tener el tiempo de la relajación muy bien respetado. Entonces, cuando también con respecto a la evaluación de la fuerza de los músculos del suelo pélvico, comparar la derecha con la izquierda. Entonces, cuando estamos con uno o dos dedos dentro de la vagina, y si hacemos una presión hacia abajo, tenemos el intestino. Si hacemos una presión hacia la derecha, tenemos los músculos del suelo pélvico del compartimiento derecho. Si hacemos una presión hacia la izquierda, tenemos un acceso a los músculos del suelo pélvico del lado izquierdo. Entonces, hay siempre que comparar la derecha con la izquierda. Si lo hacemos con los dedos presionando hacia abajo, vamos a tener un contacto directo con el intestino, con el rectum intestinal, que nos dará alguna información de la contracción total o general, pero no es tan específico o tan no tenemos tanta información como si hacemos una palpación o una presión específica en la derecha y después en la izquierda, o viceversa. Vamos también a evaluar la sensibilidad táctil en el exterior de la vulva y en el interior de la vagina. No es que sea que la vagina no tiene mucha inervación, la vagina por sí solo. La vulva sí tiene inmensa inervación, pero la vagina no. El introito vaginal sí, entonces la entrada de la vagina sí que es muy inervada, y un otro puntito de la vagina, pero la vagina como un canal, como un canal tubular que es, no tiene mucha inervación. Entonces, si tiene mucho dolor, algo ahí no es normal, ¿ok? Muy bien. Aquí, vamos a pasar. Ok. Entonces, una vez más, solamente para recordar la inervación superficial del suelo pélvico y de la vulva, que es mayoritariamente inervada por el nervio pudendo. Toda la región perineal es muy inervada por el pudendo. Es la razón por la cual cuando tenemos una lesión del pudendo durante el parto, por ejemplo, puede surgir dolor crónica. Ok, Pati, vamos a pasar. Muy bien. Bueno, esta imagen a mí me encanta porque siempre es muy difícil cuando no tenemos experiencia aún de observar suelo pélvico en contracción y en relajación. Es como tenemos una sensación, porque lo podremos hacer con nuestro cuerpo, pero el visual de lo que pasa, de lo que está sucediendo, puede no ser muy claro. Entonces, en la imagen de arriba a la izquierda, tenemos un suelo pélvico que está relajado, y podremos observar de cima para abajo, de arriba para abajo, podremos observar la abertura anal. Después, en el medio tenemos la abertura vaginal, y abajo tenemos la abertura de la uretra, por donde sale la orina.
Entonces, la imagen de izquierda arriba es un suelo pélvico en relajamiento. Y el suelo pélvico de la imagen de la derecha y abajo es el suelo pélvico en actividad, en contracción. Y podremos entender cómo la abertura anal, uretral y vaginal se cejan y se tornan muchísimo más pequeñitas, y hay como una invaginación del suelo pélvico hacia arriba. Como de acá se va acá, ¿okay? Como este movimiento, como esto. Y si fuera capaz de hacer de mover los huesos de la pelvis, que son huesos que están muy tensos, que no se mueven, lo que haría sería esto, como un cejar, ¿ok? Pero eso no sucede, ¿eh? Porque la pelvis esta pelvis no es una pelvis de verdad, pero una pelvis ósea de un ser vivo, sí que no hace este movimiento. Durante el parto lo que sucede es que el coxis sí que puede moverse un poco hacia atrás, pero no en situación normal, ¿okay? Muy bien, bueno, es que espero que visualmente sea más simple para las personas que no tienen experiencia en observar suelo pélvico en actividad. Ok, Patti, podremos pasar. Muy bien. Una pregunta para vosotros. ¿Han podido estudiar un poco los slides de la sesión pasada? Y si sí o si no, bueno, de lo que se acuerdan de la semana pasada, esta parte es la parte en que hablamos un poco más específicamente de la palpación vaginal y de lo que buscamos cuando hacemos la palpación vaginal. Es claro para vosotros, y bueno, quizás más para las personas que no tienen experiencia en hacer palpación vaginal, en trabajar con suelo pélvico, quizás serán todos, no estoy muy cierta si hay alguien que trabaja ya con pacientes y que hace palpación o examen interno vaginal, pero ¿ha sido claro para vosotros lo que buscamos cuando hacemos una palpación vaginal? Si hay alguien a quien le gustaría hablar, a mí me encantaría escuchar. Entonces, ¿hay alguien que hace palpación vaginal? ¿Hay alguien que trabaja más o menos, no como especialista, seguro, porque lo he entendido que solo existe una fisioterapeuta que es especialista en salud pélvica, pero quizás en vuestra práctica clínica han tenido la necesidad de hacer una evaluación o tienen en ocasión necesidad de hacer evaluación pélvica, entonces ya tienen alguna experiencia práctica, bueno, o si sí o si no. Ha sido claro lo que buscamos cuando hacemos una palpación vaginal, ¿o no se acuerdan? Buenas tardes, Elizabeth. La sensibilidad es lo que estamos buscando y la contracción, ver cuánta contracción tiene el paciente y la relajación de la paciente, ¿verdad? Muy bien, sí, verdad. Eso es lo más general. Pero, Patti, ¿puedes pasar un poco, puedes pasar un slide, por favor? Adelante. Entonces, después hay una descripción que es un poco más específica. Eso es súper verdad, María Elena, ¿sí? Es tu nombre, ¿no? Eso es verdad, pero esto es un poco más general. Después, cuando estamos haciendo la palpación, hay algo más específico que buscamos también, como sentirse la uretra, se ceja cuando pedimos a la paciente para hacer una contracción de su suelo pélvico. Y eso solo se puede sentir si hacemos la palpación ahí buscando el hueso de la sínfisis púbica.
¿ok? Entonces tenemos que, cuando hacemos la palpación vaginal, tenemos que hacer un poco de presión hacia arriba, porque si no lo hacemos no vamos a sentir. Y bueno, y podremos no sentir porque la paciente, sus músculos no están competentes el suficiente para hacer el ceje, un ceje significativo de su uretra. Entonces es en los detalles de estos que quizás no son tan importantes para esta fase en que estamos nosotros de aprender sobre el suelo pélvico, pero más que todo no me gustaría que fuera confuso. Entonces, si hay algo que no es muy claro, me gustaría que, bueno, que pudieran compartir. Bueno, entonces, yo puedo continuar hablando un poquito más. Cuando hacemos la palpación, claro que aquí no tenemos una vagina, pero bueno, les juego de intentar imaginar el hueso púbico, el coxis, ¿ok? Entonces, cuando hacemos la palpación con uno o dos de esos, en la mayoría de las veces, si hacemos una presión hacia abajo, lo que vamos a sentir es el intestino, el rectum intestinal, ¿ok? Y de acá, que es como una referencia, si hacemos una rotación de los dedos hacia la derecha de la paciente o nuestra izquierda, vamos a aterrizar en los músculos del suelo pélvico a la derecha, ¿ok? Tenemos músculos a la derecha y a la izquierda. Abajo tenemos el intestino, que claro, que está separado de la vagina por la membrana vaginal. Entonces aquí vamos a pedir a la paciente que haga una contracción y lo que tendremos que sentir es como un cejar de nuestros dedos y cómo se están siendo, hay como un vacuum, como una fuerza que mueve los dedos hacia adentro en la vagina, ¿okay? Y puede ser una fuerza un poco más fuerte o un poco menos fuerte. Esto no es lo más importante es la calidad del movimiento. Porque muchas veces la fuerza está ahí, pero la calidad no es muy clara. No es muy claro si la paciente está haciendo una contracción de verdad o si solo está creando como una presión. Quizás está hasta bajando, como haciendo una fuerza de estiramiento y no tanto una fuerza de contracción. Y hay veces que no es tan claro así para nosotros cuando estamos haciendo una palpación, si la paciente está haciendo una contracción o se está haciendo como una presión hacia abajo. Entonces, cuando es claro que lo que sentimos es un ceje y y los dedos se mueven hacia adentro en la vagina, no hay dudas que la calidad de movimiento es buena. Y cuando la calidad de movimiento es buena, tenemos la mejor base para trabajar, para ejercitar los músculos. Porque más que nada lo que necesita eventualmente es de ganar fuerza. ¿Sí, Ivonne? Sí, por favor. Perdón, tengo una pregunta. ¿Cómo poder enseñarle a la paciente que ella va a hacer estas contracciones más consciente? Porque, claro, hay que palpar, etcétera, pero ¿cómo podemos hacer que la paciente, aunque se le enseña muchas veces cómo es la anatomía de los músculos intrapélvicos, pero cómo hacemos para enseñarle? Eso debe de costar un poquito. Perdón. No, es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, lo que vamos a pedir a la paciente es que haga el movimiento o la actividad esta, que es muy similar a lo que hace cuando tiene su vejiga muy llena, tiene necesidad de ir al baño, pero no puede ir de inmediato porque no hay un baño disponible o porque no puede ir. Entonces, siempre, en la mayoría de las veces es muy simple de entender, porque todos nosotros ya sentimos esto de tener necesidad de ir al baño, de no poder ir. Hay veces en que las personas piensan que lo que están haciendo están cejando sus caderas,
sus muslos, y es por eso que la orina se queda hacia adentro. Pero bueno, cuando así es, y entonces este ejemplo no va a ayudar mucho, una otra posibilidad es hablar del momento esto en que tenemos como el aire que quiere salir del intestino por el anus, por el rectum, y también estamos, bueno, en una situación social y no es el momento para hacerlo, y ahí sí hay esta contracción que, como es en la área anal, que es más fuerte, es más fácil para nosotros de sentir la contracción ahí. Cuando utilizamos este ejemplo, bueno, por norma, más del 90% de las personas lo entiende y lo va a saber. Pero de verdad también que cuando estamos haciendo una palpación, si hacemos como un estiramiento hacia abajo, o a la derecha o a la izquierda, o directamente sobre la pared posterior de la vagina, y pedimos a la paciente que ceje nuestros dedos y los lleve hacia adentro, automáticamente, si tiene alguna fuerza, si tiene alguna capacidad de contracción, eso va a suceder. Porque de verdad es solamente como el cerebro tiene que recordar, es la palabra, tiene que celebrar como se estaba olvidado, y lo que hacemos va a ayudar el cerebro a reconocer una actividad que sabe hacer. Entonces, en sumario, o decimos a la paciente para imaginar que tiene muchas ganas de ir al baño para hacer un pipí, pero no hay baño, y tiene que hacer como una fuerza en su suelo pélvico, o entonces imaginar que tiene aire que quiere expedir, pero no puede porque está en una situación social. O entonces durante el examen pélvico hacer ese estiramiento y después pedir a la paciente entonces para cejar nuestros dedos y llevarlos hacia adentro en su vagina. Y bueno, si tiene fuerza, no puedes, es casi imposible que no vas a conseguir una reacción del suelo pélvico. Y muchas veces un momento, esto es lo que es mi suelo pélvico trabajando. Bueno, es que no sabía. Es muy, muy común que las mujeres no lo habían entendido antes. Y es un momento muchas veces de mucha gratitud también por reconocer una parte de su cuerpo que por tantos años estaba ahí y no sabían. ¿Ha sido claro, Ivonne? Sí, perfectamente claro. Sí. Muchas gracias. Okay. Muy amable. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos 1:20, y a mí no me gustaría hoy de hacer una sesión tan ancha, porque, bueno, no es porque no tenga tiempo, es porque es demasiado. Lo que vamos a hacer, Patti, ¿puedo pedirte por favor que avances hasta el último slide del estudio de caso? Ok, muy bien. Entonces, este es un caso clínico. Es un caso clínico tipo o típico. Sucede muchas veces en mujeres de 30 años o 40 años o 28 o 27 años que no tienen antecedentes de embarazos, entonces nunca estuvieron embarazadas, no han tenido ningún bebé, pero que presentan signos de incontinencia urinaria desde hace un tiempo. ¿Okay? En este caso 2 meses, pero muchas veces 2 años desde su adolescencia o desde que eran pequeñitas. Y lo que a mí me gustaría que intentasen hacer, y algo para discutirnos por WhatsApp, para hacer un poco más de dinamismo en WhatsApp, es de crear como una lista, como una checklist de todos los tópicos, todos los temas
que consideran relevantes de preguntar a la paciente que tiene estas características, estos signos y síntomas, para preparar vuestra intervención con esta paciente. Es una situación muy directa porque, bueno, aparentemente no tiene muchos síntomas, es muy clara, pero una vez más, muchas veces las pacientes llegan con una historia y cuando empezamos a preguntarles más cosas, vamos a descubrir muchísimo más. Entonces, para que tenga un poco más de tiempo, quizás para estudiar los slides y con tiempo hacer una checklist y después compartir y discutirmos vuestras opciones por WhatsApp. A mí me parecería muchísimo bien. ¿Qué os parece a vosotros hacerlo? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, en los próximos minutos yo voy, mejor, Patti ya tiene estos slides que podrá compartir también por WhatsApp. Yo también podré compartir por WhatsApp los slides o por email si os va mejor. Y también voy a compartir los cuestionarios para que tengan los cuestionarios con vosotros de incontinencia urinaria, de función sexual y de calidad de vida. Bueno. Entonces, yo siempre digo que a mí me gustaría de hacer una sesión más interactiva, pero bueno, después me parece que siempre hablo mucho y que el tiempo siempre pasa súper rápido y que, bueno, que no tenemos tiempo para muchísimo más de lo que, bueno, de lo que ha pasado. Pero bueno, a ver si creamos un poquito más de interactividad en nuestro grupo de WhatsApp, empezando con este estudio de caso. Bueno, y quizás con otras preguntas más prácticas que puedan tener, y mismo si tienen algunas cuestiones que son más personales y si quieren enviar un mensaje privado y bueno, no compartir con el grupo, también me gustaría que estuvieran confortables para hacerlo y bueno, y preguntarles si tienen algo más a preguntar o a compartir. Y les voy a pedir que... ¿Ya no necesitas la presentación, Elizabeth? No, puedes. Gracias. No, gracias. Y entonces a pedirles que estudien los slides porque hay más información que es, bueno, yo diría sencilla, pero importante para que se complete el ciclo de la intervención en incontinencia de urgencia. Algunas técnicas o prácticas son muy parecidas con lo que haríamos con una situación de incontinencia de esfuerzo, pero otras no. Y también podremos discutir vía WhatsApp si hay alguna duda con respecto a algunas de las prácticas para tratar incontinencia de urgencia. Okay. Y siempre en nuestras sesiones, bueno, yo al menos 2 sesiones más, pero yo pienso que tendremos más que 2, al menos que a vosotros no os vaya bien o que no puedan, porque de verdad siempre vamos a volver a la incontinencia urinaria. Mismo cuando hablemos de una incontinencia intestinal, siempre vamos a volver a la evaluación de la incontinencia urinaria, el tratamiento de la incontinencia urinaria. Muy frecuentemente las condiciones están, se presentan en conjunto. Entonces, bueno, siempre tenemos que tener en consideración las dos en la evaluación y después en el tratamiento. Por eso siempre podremos volver a los temas que no, bueno, que no están tan bien aprofundados. Sí, bueno, si os interesa, claro. Sí. ¿Alguien le gustaría preguntar
o compartir algo. Sí, Ivonne, por favor. Ay, perdón, la molestia. Es que es interesante esta charla, pero he visto, por ejemplo, algunas pacientes, bueno, mi mamá, por ejemplo, una mujer de 84 años, con un problema casi de prolapso. Entonces, aquí uno comienza a pensar en la edad de las personas. También piensa uno en una mujer deportista con ese tipo de problemas serios en realidad. Yo no sé, mis colegas ahí deben de tener un montón de casos, ¿verdad? Porque a todos nos toca, o incluso nuestra propia familia. Yo tengo 2 hijas, una que es muy deportista y tiene su pequeño problema, otra que ha tenido problemas de tipo tiroideo, por ejemplo, tiene el síndrome de Hashimoto, y otra de mis hijas, son 3 mujeres y un hombre, pero la otra desde pequeña ha tenido problemas que yo me recuerde que se hacía mucho pipí en la cama. O sea, yo me imagino, colegas, perdonen, pero me imagino que todos hemos tenido, o en nuestra familia, o tal vez nosotros mismos. Lo difícil es el abordaje de este tema, porque en nuestros países latinos eh, es difícil abrirnos, comunicar, y menos algo tan íntimo. Entonces a mí sí me parece un tema realmente fascinante, aunque no es una especialidad que yo siga, pero que es muy importante, porque en realidad tenemos unos problemas serios muchas veces, y el problema es ahí, no es en otra parte, ¿verdad? No sé cómo estarán mis colegas. Muchas gracias por ahí, oírme. Así que un saludo a todos, los quiero mucho, y gracias, Elizabeth, muy, muy amable. Gracias. Sí, muchas gracias por compartir, bueno, esa información, que es verdad, 1 en cada 3 mujeres sufre de incontinencia urinaria. Y eso, en la incontinencia urinaria, es la expresión más conocida y aquella de la cual se habla más cuando hablamos de disfunciones del suelo pélvico. Pero como sabemos, hay otros problemas, hay los prolapsos, las disfunciones sexuales, la dolor crónica, hay las disfunciones, la disfunción intestinal, que puede ser urgencia intestinal o puede ser incontinencia intestinal también. Pero lo más estudiado de verdad es el tema de la incontinencia urinaria. Entonces, 1 en cada 3 es una estadística muy asustadora, yo diría. Hay un montón de mujeres que sufren de incontinencia. Aparentemente es 1 en cada 9 hombres, porque las mujeres tienen más factores de riesgo. Las hormonas, los ciclos hormonales, los embarazos, la menopausa, los problemas ginecológicos, las cirugías eventuales, y de verdad que no se habla lo suficiente, porque bueno, es una parte de nuestra vida que consideramos de nuestra intimidad, y que, como dice Ivonne muy bien, los países latinos estos, que tenemos una gran influencia de la Iglesia Católica, y todo, bueno, y es todos estos temas que están relacionados con nuestros genitales y con están más relacionados con la reproducción, y no tanto no se habla de otros temas que no los temas reproductivos. Entonces, todo que tiene que ver con sexualidad, que no tiene un fin reproductivo, o que tiene que ver con nuestro aparato urinario, pero porque está muy cerquita del aparato sexual, entonces es como un tema que no se habla con conforto, que es como si estuviéramos hablando de algo de lo cual no se habla. Y sí que está mucho, mucho mejor, pero todavía tenemos que caminar mucho más. Y bueno, y hay que empezar con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras amigas, y hablar. Como somos fisioterapeutas mismos, si no somos especialistas en este tema, en esta área,
sí, de verdad que tenemos muchísima más información que las personas en general y bueno, y al menos yo diría que hablar de estas partes del cuerpo, como hablamos de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestras rodillas, y eso va, bueno, a traer una cierta normalidad al tema, que es probablemente el principio, para que se empiece a hablar más, para que las personas no esperen 7 años en media antes de buscar ayuda. Es un montón de tiempo, es mucho tiempo. Y claro que el problema no se va a solucionar porque el tiempo está pasando. El problema va a quedarse más y más problemático porque el tiempo está pasando y nada se está haciendo. Simplemente nos estamos tornando más mayores y quizás más sedentarios y quizás tenemos más peso y quizás tenemos más factores de riesgo. Pero sí, muchas gracias, Ivonne. ¿Alguien más le gustaría preguntar algo o compartir una experiencia, bueno, más personal o con alguien que conocen? ¿No puedo platicar? Claro, Gracias. claro. Pues yo sí estoy buscando especializarme en suelo pélvico. A mí me encantó desde que realicé mi tesis. Estoy en este tema. Ahora estoy retomándolo y estoy buscando pues especializarme porque sí es un tema que me encanta. Sí es un tema que tiene mucho campo, realmente sí. Pero sí se sufre un poquito de eso y aún así hay buen campo acá. Un poquito difícil el encontrar los cursos, un poquito ha sido para mí, realmente los costos un poquito elevados. Ahorita en línea pues está siendo un poquito más fácil, pero sí ha costado un poquito. Yo estuve platicando con Piti cuando vine yo a recibir los hipopresivos, el Low Pressure Fitness, recibí la certificación esta, y él decía que en Guatemala no hay incontinencia urinaria. Por aquí le preguntan a todos y ninguno tiene incontinencia urinaria, entonces es realmente lo que usted decía, es muy difícil aquí que acepten estos problemas, pero con un ginecólogo me decía, a mí vas a ver que las personas van a buscar mucho el lado de la satisfacción sexual, el lado de la incontinencia, pero van a decir como solo un problemita, o sea, para que no sepa nadie qué se están tratando, pero sí buscan realmente esto, ¿verdad? Entonces, yo sí me quiero quedar de la mano con usted. Gracias para cualquier cuestión y pues gracias por estar en estos temas que son poco tratados y que realmente nos interesan a varias personas. Sí, sí, muchas gracias, María Esther. Y qué bien que estás buscando tu especialización en salud pélvica, qué bien, me encanta. Y bueno, y si puedo ayudarte en tus estudios, por favor, bueno, sí, me encantaría. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Luis, ¿Me Gabriel. escucha? Sí, Así sí, muy es. bien. Mire, acá inscribiéndome en el curso porque realmente como trabajo en un hospital público acá en Guatemala, he tenido la experiencia de trabajar con 3 personas con incontinencia urinaria. Por el tipo de especialidad, uno no tiene las herramientas a la mano. Entonces uno como profesional tiene que irse capacitando con relación a este tipo de temas. Y como dice la licenciada Ivonne, que realmente las personas no están, no lo toman como de la mano como un dolor de rodilla, un dolor de espalda. Es muy difícil que la persona acepte el tipo de diagnóstico que tiene, ¿verdad? Y como recalcan, ¿verdad? Entre familia, la mamá o la abuela o la tía tienen este tipo de problemas, pero por pudor realmente no lo mencionan. Y uno tiene que tener como que la base principal de cómo poderlos abordar. Realmente uno también se capacita sobre los ejercicios de Kegel, la conciencia del suelo pélvico, pero mi duda es realmente cómo inicia la persona, pero por el pudor, digamos, siento que ellos ya no siguen el proceso, se pierde el caso. Entonces, no sé cuánto tiempo lleva la persona o si realmente se recupera de la incontinencia o digamos, cómo es el tratamiento completo para poder abordar
a este tipo de diagnósticos, licenciada? Ok, bueno, yo pienso que hay como 3 preguntas ahí. Bueno, una pregunta es si se recupere, cuánto tiempo tarda a una recuperación completa o para que la paciente llegue al mejor, a lo mejor resultado posible, ¿sí? Entonces, en media, una incontinencia de esfuerzo tarda como 3 meses. Sí, claro, hay un trabajo a diario y si hay un cambio en cuando digo trabajo, digo un entrenamiento del suelo pélvico, de los músculos del suelo pélvico y un cambio en algunos hábitos de vida que pueden funcionar como trigger para los síntomas. Muchas veces las personas tienen que dejar de beber café o alcohol y tienen que perder peso también. Entonces, no es muy común que solamente el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico va a ser suficiente para los resultados más positivos posibles. Ahí, como habíamos hablado, los hábitos de vida sí que pueden tener que ser cambiados también, y el peso corporal muchas veces está acima de lo que la persona debería tener. Entonces, estos 3 siempre vienen juntos. El entrenamiento del suelo pélvico, que puede ser solamente un entrenamiento de fuerza, pero también un entrenamiento de endurance o de resistencia. Puede ser un entrenamiento para que la persona empiece a utilizar los músculos de una manera consciente antes de entrenar la fuerza, porque si no los reconoce, si no sabe dónde están, si no sabe utilizarlos muy bien, no podremos entrenar fuerza. Entonces tenemos que empezar entrenando la conciencia de su suelo pélvico, cómo va a sentir sus músculos y cómo va a sentir que está contrayendo, relajando o estirándolos. Y después entonces un entrenamiento de fuerza, de endurance, y al mismo tiempo hacer los cambios de algunos hábitos que no están tan bien y quizás entonces perder peso. Y eso todo, si hay una práctica a diaria, 3 meses para una incontinencia de esfuerzo, 4 a 6 meses para una incontinencia de urgencia o una vejiga hiperactiva, 4 a 6 meses para un prolapso estadio 1 o 2, ¿okay? Que vamos a hablar en otras sesiones. Y las disfunciones sexuales y la dolor crónica, no hay como timeline, ¿okay? Puede ser algo que sea muy rápido y en 2 o 3 sesiones tenemos resultados increíbles, o puede ser algo que tarda años. Y muchas veces tenemos que trabajar con un terapeuta sexual o con un psicólogo muy coordinados, porque son situaciones muy traumáticas y bueno. Pero esos son más o menos los timelines, ¿ok? ¿Cómo hablar de estos asuntos con las personas, con las mujeres? Y Luis, a mí me parece que tienes aquí una tarea un poco más complexa, porque tú eres un hombre y sabes que entre mujeres, y bienvenido, súper bienvenido, y muchas gracias por estar aquí, porque David, tú, solamente mujeres se alistan, entonces cuando hay hombres a mí me deja súper feliz, porque esto es un asunto de todos. Este es un tema... Sí, lo que pasa es que lo hago por conciencia profesional, ¿verdad? Porque me han llegado 3 personas y así con mucho pudor intento explicarles, ¿verdad? Porque como usted dice, va un hombre hablando sobre este tipo de temas es muy poco, ¿verdad? Pero realmente siendo uno profesional puede recibir cualquier tipo de capacitaciones, ¿verdad? Sí, verdad que Es sí. para respaldo de uno, ¿verdad? Y científicamente, Sí. y para poder hacer bien las cosas con la persona, ¿verdad? Porque Muy a bien. eso llegan a la consulta. Esto es verdad. Y bueno, y no sé cómo es en Guatemala, pero en Portugal, por ejemplo, en Europa, hay muchos médicos que son ginecólogos y son hombres. Entonces casi tenemos tantas mujeres que practican ginecología como hombres, pero en fisioterapia no es muy común que tenemos
tengamos hombres que practican fisioterapia en suelo pélvico. Yo conozco quizás 2 o 3. Y conozco muchas mujeres que trabajan como fisioterapeutas en salud pélvica. Y es cultural, es una cuestión mental, porque es lo mismo. Entonces, si tenemos, ¿sabes?, médicos que practican ginecología, ¿por qué no tener más hombres fisioterapeutas que practican también fisioterapia en salud pélvica, que es ginecología o urología aplicada a fisio, claro? Bueno, entonces, decirte muchas gracias y por tu disponibilidad y por tu curiosidad. Es súper importante. Te digo que no, que es más desafiante porque es un nombre, porque no es tan común, es un poco más, es como extraordinario, ¿entiendes? Pero yo espero que sea muchísimo en breve, sea muchísimo más normal tener tantos hombres como mujeres trabajando como fisios. Pero profesionalmente, a mí me parece que tienes todo el... que estás como que seguro para hablar de este tema con tus pacientes, como estarías para hablar de una rodilla o de una muñeca. Pero claro que la confianza también viene de saber de lo que hablamos nosotros, sea porque hablamos del suelo pélvico o de una rodilla o de una cervical, ¿sí? Entonces es más de eso, es que puedas enterarte de este tema tanto cuanto posible para que te sientas muy confortable a hablar del suelo pélvico. Cuando hablas del suelo pélvico con tus hermanas, si tienes hermanas, o con tus amigas, o con tu mujer, o con quien sea, que no es una interacción profesional, ahí sí puede ser un poco más, puede ser más complicado, yo lo diría, hacerlo de una manera natural. Por otro lado, entre mujeres, cuando hablamos con nuestras amigas, con nuestra madre, con nuestra hermana, con nuestra madre, también puede no ser tan fácil si hay como un gap entre generaciones, y si no tenemos el hábito, no hablamos de estos temas. Si tiene nuestra madre quizás que tener algunos síntomas para que podamos hablar de esto de una manera un poco más natural. Pero no es imposible, ¿no? Es solamente estar atento, prestar atención en las conversaciones, mismo las más informales, con personas que son personas de tu familia o tus amistades, y quizás puedes entender algo que te hace pensar que probablemente tienen algún problema de suelo pélvico, y quizás después podrás empezar una conversación diciendo, sabes, hay algo que puedes hacer, hay fisioterapia que trata esos problemas, y se puede recomendarte. Yo pienso siempre que no es una buena práctica que nosotros seamos los fisios de nuestros amigos o de nuestra familia, pero sí que se puede hacer también. Sí se puede hacer una separación emocional y profesional, ¿por qué no? Pero profesionalmente yo pienso que lo facto de que sientes este interés y esta curiosidad por el tema, y cuando tengas un cierto nivel de información, que entiendes bien, que entiendes la relación entre la anatomía, la función, la patología, y no es necesario saber un montón, pero tener una base sólida. Yo pienso que podrás hablar de una manera sencilla y con una terminología que es accesible a tus pacientes, para que entiendan que hay algo ahí que merece su atención y intervención también. Y yo espero que en algún momento consideres también
prácticas de fisio en salud pélvica, porque necesitamos de más hombres trabajando en esta área, de eso es seguro. Y necesitamos también de personas, mujeres y hombres fisios que trabajen con disfunciones del suelo pélvico del hombre, que es algo que yo no hago, pero bueno, no hago hasta ahora, pero quizás empezaré, porque hay veces que siento que hablo mucho de las mujeres y que no hablo de los hombres y que no es muy justo también. Y porque bueno, siempre me preguntan cuando estoy cuando estoy enseñando o cuando estoy presentando algo, entonces el suelo pélvico del hombre, ¿no? Y yo lo digo, sí, bueno, es parecido con la mujer, pero yo no tengo especialidad en el hombre y de verdad que es necesario, hay mucho que es muy parecido y que es igual, hasta igual, pero hay otro mundo que, bueno, que es muy específico. Entonces, Sí, bueno, suele pasar porque hay hombres que los operan de la próstata y sí, quedan con ese tipo de síntomas también. de incontinencia, de disfunciones sexuales, de pérdida de sensibilidad y muchas veces también de incontinencia intestinal, sí, sí, dependiendo de cómo la cirugía ocurre, si hay complicaciones o no, si la próstata estaba ya muy grande, sí que puede haber un montón de complicaciones, ¿verdad? Okay. Muchas gracias. De nada, Luis. Ok, ¿alguien más? No. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias por vuestra atención y por compartir lo que han compartido, por las preguntas, por estar aquí. Y seguimos comunicando. Y bueno, por las próximas sesiones, agosto es como un mes de verano aquí en Portugal, es como un mes de vacaciones. Yo voy a estar trabajando y mucho, entonces seguro que vamos a tener que esperar hasta septiembre, si está bien por vosotros, para que tengamos una próxima sesión, pero yo voy a estudiar un poco mejor mi calendario de agosto y con Patti después vamos a comunicar las próximas fechas y si están bien para vosotros, bueno, entonces que acordamos las próximas fechas. Y seguimos comunicando por WhatsApp, tanto cuanto puedan y quieran. Y en los próximos días vamos a empezar a discutir el estudio de caso, ¿ok? Por WhatsApp. ¿Sí? Muy bien. Yo solo quisiera preguntar si todos están agregados en el grupo de WhatsApp, por si hay alguien que no está agregado, para poderlo agregar ahorita. Si todos están agregados al grupo. Sí, y Disculpe, Mari. yo estoy agregada al grupo. Creo que yo no estoy todavía. Pero... Sí, doña Claudia, ya pedí a Elizabeth que la agregue. Marilyn, ¿nos puedes dar tu número aquí, por favor, en el chat de aquí de Está bien. por favor? Entonces, si alguien más, por favor, no está agregado, aquí en el chat puede agregar su número para que Elizabeth lo tenga, porque ella es la administradora del grupo de WhatsApp. Hay otra opción también por si Elizabeth quieres compartir documentos que son muy grandes o muy pesados, está Telegram. Telegram tiene mayor capacidad de almacenamiento y mayor capacidad para grupos grandes. Tienen capacidad hasta yo estoy en uno de 800, hay otros de 900 participantes. Ahorita con la cantidad estamos bien en WhatsApp, ¿verdad? Pero por si en algún momento hay problemas para compartir documentos muy pesados o muy grandes, también se puede utilizar esa otra herramienta, ¿verdad? Ok, sí, claro que Listo, sí. yo creo que Marilyn ¿sí? Para el chat, no sé si se puede o no me deja enviar los datos. Y puedes dictarle a la licenciada tu número, porfa. Ok.
¿Es Marilyn? Ok, es el 32, 32, 68, 68, 32, 68, sí, 83, 13. 80, 13. Ok. Marilyn Leticia, ¿sí? Sí, así es. Ok, muy bien. Y Lo voy a siempre, hacer. por favor, Elizabeth, agregar el más 502, que es el código de Ujú, país, para que sí, pueda accesar. muy bien. Así será. Listo. Ok. Ahorita ya tienen en el chat de WhatsApp, ya tienen el PDF de la conferencia de ahorita de la licenciada. Si hay algo más, quedaría pendiente la grabación del día de hoy que les enviaría por correo. Muy bien. Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Doña Claudia, ¿quiere cerrar la actividad, por favor? Bueno, nuevamente, Elizabeth, muchísimas gracias por entregarte de tanto, con tanta vocación. Muchísimas gracias a todos los participantes, a nuestros amigos, les voy a decir, no les puedo decir colegas, pero les digo amigos de verdad con muchísimo cariño porque muchos pues nos hemos visto en esta trayectoria de que han estado siempre con un afán de mejorar y de hacer su educación continua, de mantenerse al día y pues qué mejor que en esta ocasión poderles ofrecer el apoyo y la guía y el acompañamiento de alguien realmente tan especial como Elizabeth. Realmente para nosotros HBO como institución que ofrece educación continua y una alianza que se ha establecido con ellos, donde Elizabeth participó con tan buena voluntad y buena disposición para hacer educación continua. A todos ustedes muchísimas gracias. Les agradecemos dedicar todo este tiempo. Sabemos que fines de semana sacrifican familias, sacrifican sus espacios de descanso por mantenerse al día y por darles una mejor atención y una mejor entrega a sus pacientes. Entonces, nosotros queremos agradecerles a ustedes también porque esto repercute en la salud de todos y en una mejor práctica de parte de ustedes para ser cada día mejores profesionales. A todos les agradezco muchísimo, con mucho cariño. Pues lamento en esta ocasión no poderles dar un abrazo como en otras ocasiones que podemos darnos un fuerte abrazo, pero saben que de todo corazón un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y esperamos que cuando sea posible podamos tenernos y reunirnos y poder compartir todas estas experiencias y que pues Elizabeth también nos ha ofrecido este acompañamiento a través del WhatsApp. Entonces creo que va a ser una ocasión de enriquecerse más todavía, ¿verdad? Gracias a todos nuevamente, gracias Patti y pues HBO en apoyo con innovaciones médicas y con InnoLearning, creo que todos estamos haciendo una sinergia y con ustedes que son nuestros participantes estrella. Gracias Elizabeth, te doy gracias a ti, gracias a Patti por toda la gestión y Gracias a todos. nuevamente Sí. espero verlos pronto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, disfruten del final de semana. Hasta ahora. Adiós. Feliz tarde para todos. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.